9 de la mañana con 34 minutos, Radio Exitosa 95.5 FM. Conversamos en el panel de Radio Exitosa con el historiador Daniel Parodi, el destacado dirigente, presidente del MAS y vicepresidente de la CGTP, Olmedo Auris, y Raúl Chanamé, exdecano del Colegio de Abogados de Lima. Daniel, tu turno. Sí, bueno, habiendo expresado mi posición, quiero pasar al análisis. Tengo mis dudas de que PPK, Peruanos por el Cambio, sea un partido que haya que situar en el espectro de la antipolítica. Por lo menos no lo es en el mismo sentido que el fujimorismo. Yo creo que en PPK, que es un partido muy joven, hay una apuesta institucional, ¿no? Por encima del copamiento, que es lo que me preocupa de el fujimorismo. Sin embargo, sí hay que reconocer algo que ya han dicho mis colegas distinguidos que me acompañan. Es decir, en la transición que tú mencionas, Juan Carlos, el único partido político que se ha tomado el trabajo de organizarse es Fuerza Popular. Y eso es una realidad que hoy día tenemos que enfrentar y la estamos enfrentando de cara a una segunda vuelta en la que eventualmente podría resultar ganador. Entonces hay que hacer una fuerte autocrítica por parte de los demás partidos políticos, la izquierda, el APRA por supuesto, incluida, y de aquí en adelante, sea cual fuere el resultado, el día domingo hay una labor de los partidos políticos de reorganizarse, de redimensionarse a nivel de todo el territorio nacional, y también un trabajo legislativo para potenciar, fortalecer y financiar desde el Estado a los partidos políticos, porque una gran interrogante es, muy bien, el fujimorismo ha trabajado los últimos 6 años, se han paseado por todo el país, han asistido, han regalado cocinas, etcétera, pero ¿cómo se ha financiado toda esta actividad? Aquí entramos a una paradoja que es muy interesante, ¿no? Entonces, parecería que de la antipolítica, que es el no partido y que es el caudillismo, surge la política. Es decir, de la antipolítica surge hoy día el que es el único partido político organizado, o bueno, el partido político más organizado del Perú. Y ahí hay una contradicción académica, conceptual, muy interesante por trabajar. Respecto de la refundación de la República que el profesor Aurich mencionaba, yo estoy de acuerdo con ello. Es decir, lo que está en juego también es la cultura política peruana. ¿Cuál es la cultura política peruana? Hoy día escuchaba temprano a alguien que hablaba que lo que está en juego en la segunda vuelta, en Keiko y en PPK, es orden versus libertad. Es muy reduccionista, pero no deja de ser interesante. ¿Cuál es la cultura política peruana? Que es en el fondo el viejo combate derecha-izquierda, ¿no? Claro, ¿cuál es la cultura política peruana que además, desde mi punto de vista, se funda o en todo caso se redimensiona en la década fujimorista? Es una cultura política donde me parece, y el domingo vamos a saberlo, que predomina el asistencialismo, pues, que predomina el clientelismo, que predomina la visión de la autoridad, del político, del Estado, como alguien que directamente va a resolver mis problemas, el pragmatismo que ustedes han mencionado. Entonces, quizás un proyecto nacional, como mencionaba el profesor Aurich, debe pasar por crear un ciudadano quizás, y a través de un proyecto educativo radical, un ciudadano menos pragmático, un ciudadano más constitucional, más republicano, más cívico. Entonces creo que hay una gran tarea de aquí en adelante. Me parece que será más difícil si es que el fujimorismo gana el domingo, porque me parece que el copamiento va a ser casi inevitable, teniendo... O sea, a la luz de las grandes reformas que hay necesidad de hacer, ¿tú ves que esta es más fácil o más propicio que la saga PPK que la saga Keiko? PPK también va a tener un equilibrio muy delicado, porque todo va a tener que negociarlo con la bancada de Keiko, pero la naturaleza del proyecto... o no solo por eso, de repente hasta por vocación ideológica, no es más conservador PPK
que Keiko en ese sentido? Yo creo que no, yo creo que en fin, no soy vocero de Peruanos por el Cambio, pero creo que hay una apuesta por la institucionalidad bastante más clara. Veo personajes como Gino Costa, como Juan Cheput, que me llevan a una idea reformista institucional más interesante que en el fujimorismo. Yo creo que el proyecto fujimorista va a ser el de una buena gestión. Yo no dudo de la funcionabilidad del fujimorismo ni de la preparación. Lo que me preocupa es hacia dónde va dirigido ese proyecto, y ese proyecto va dirigido a asistir para fidelizar y acopar para permanecer, y eso se opone al republicanismo esencialmente, eso se opone a la esencia natural de la democracia. Raúl, tú a la luz de si el eje de interpretación son las grandes reformas que el Perú requiere en materia no solo económica, completar las reformas de mercado por un lado, sino también institucionales, salud, educación, sino también además políticas, o sea, las tareas por emprender son gigantescas, es de algún modo las reformas embalsadas por 15 años. A la luz de esa interpretación, ¿crees que uno de los dos candidatos está en mejor capacidad de hacerlo? ¿O crees que ninguno, dadas las circunstancias en las que están, van a poder lograr semejante objetivo? No, yo creo que PPK tiene mayor credibilidad, ¿no? Pero quiero responder a la premisa que tú has planteado. Si fracasó la transición política, por supuesto que ha fracasado la transición política, pero no ha fracasado la transición económica, a tal extremo que hay partidos que se reconvirtieron. El caso del APRA. El discurso del APRA de los 80 no era pues el discurso que tiene el día de hoy. O sea, ese es un éxito también de la transición económica. Y es por eso que vemos que el 70% del electorado ha votado por el modelo económico. Ha votado. Entonces decimos, ¿qué fracasó? Fracasó el sistema de partidos, pero no ha fracasado la transición económica. A tal extremo que el tema de la antipolítica. El tema de la antipolítica han sido exitosos en la izquierda y en la derecha los antipolíticos. Acuña se lleva de encuentro al APRA, a Acción Popular y al PPC juntos, obtiene más votación que ellos. Y en la izquierda también han habido antipolíticos. Santos es expresión de la antipolítica. Santos es un caudillo, solo, contra toda la izquierda. Y entonces estamos ante una transición que tenemos que analizarla objetivamente, lo contrario pues vamos a tener los mismos problemas en el 2021. Claro, o sea, hay dos placas geológicas que están chocando efectivamente en materia política. Estos neopartidos, este modelo Orión, digamos, de alguna manera, por decir, darle algún nombre, digamos, comisionista afiliador, pero ¿no? Aglomera candidatos o movimientos alrededor suyo, en fin, con liderazgos más caudillistas, etcétera, y que incluye a Frente Amplio, los primeros 4 partidos, Fuerza Popular, Peruanos por el Cambio, Frente Amplio y Alianza para el Progreso son de esa característica, frente a la izquierda tradicional, al APRA, al PPC, a Acción Popular. Esa colisión de placas geológicas va a producir resultados en estos 5 años, no espera más, no aguanta más el sistema. Sí, y precisamente nos enfrentamos ante esos dilemas y yo creo que se mantiene. Si la contradicción fuese orden y libertad, yo podría anunciar quién ganó. Si esa fuese la única contradicción, pero creo que la contradicción está matizada, ¿no? Porque si fuese orden y libertad, oye, asaltan a las combis. ¿Quién enfrenta mejor eso? ¿No? ¿Quién simbólicamente dice que enfrenta mejor eso? Pero creo que la contradicción está mucho más matizada. Claro, o hay más contradicciones. Hay más contradicciones, ¿no? Olmedo. Bueno, exitosa. Otra cosa que yo advierto en la política peruana es que esta se ha banalizado, se ha mercantilizado, incluso se ha personificado. El mismo hecho del PPK. Se ha lumpenizado. Yo creo que inclusive hoy estamos en términos de institucionalidad política partidaria peor que el 2000. Así es un enorme retroceso. Por ejemplo, Fuerza Popular, el fujimorismo, que para cada elección cambia de nombre. Yo no estoy en contra de que se haga vida política, que se organicen a buena hora. El asunto es de cómo se hace política en el país. Por ejemplo, yo paso por Paseo Colón, este local del fujimorismo. Música de todo tipo, pero no hay, por ejemplo, un día dedicado, vamos, un jueves, un viernes, a discutir temas políticos de envergadura nacional. No se hace, ni en el APRA,
No, en el APRA sí. Con respeto. Tenemos diálogos y coloquios todas las Bueno, de semanas. repente, pero no veo. Constantemente. Antes hacía, por ejemplo, hace 15 años, ahí está su Al interior del letrerito, APRA ahí, hacemos política, los coloquios, los temas. Es más, Entonces, si algo nos queda dentro de la autocrítica que me hago, es precisamente el trabajo político ideológico. Ya. Entonces el ciudadano común y corriente que está en la búsqueda de este tipo de cosas, va a una organización. Entonces, ya pues se inquieta por eso, pero ve que los partidos políticos contribuyen. Yo viajo por todo el país, pero no veo los partidos políticos abiertos. ¿Y por qué pasa eso? Ya en términos ¿Por qué? Porque estructurales. sencillamente... No es por falta de voluntad, algo está fallando ahí. ¿Qué cosa es lo que falla? ¿Por qué? Porque son, aquí por eso te digo, se ha banalizado. Es decir, se cree que los partidos políticos, digamos, deben existir solamente para el momento, para la ocasión. Vienen las elecciones, hay que abrir los partidos políticos. Claro. ¿Eso es política? No, pues, eso es cualquier cosa. Pero la izquierda siempre ha hecho un trabajo sostenido a nivel Nosotros sí. gremial. Y sin Nosotros embargo, sí. la izquierda viene perdiendo predicamento consecutivamente en Bueno, las elecciones. eso ¿Por qué? Eso es un motivo Son de víctimas todo un de la debate. víctimas de la transición económica. Hay muchos factores entre No beneficiarios, ellos, sino víctimas. pero también somos víctimas, por ejemplo, de los factores de los poderes fácticos. Los medios de comunicación, cómo nos presentan. Ya, pero por ejemplo, ya que toque ese tema. cierto, la ya, pero por izquierda- ejemplo, en Brasil. Como en solamente Chile. los cavernarios pueden estar en la No, izquierda. claro, No es así, pero en pues. Chile la prensa chilena es mucho más reaccionaria que la peruana, mucho más conservadora, más derechista. La izquierda no existe y sin embargo está en el gobierno 20 años. En Brasil, lo Porque mismo. se hace vida política. Los poderes fácticos Se son hace de vida derecha. política. Por ejemplo, yo soy maestro. Yo saludo a esa juventud chilena, a los maestros, a los partidos políticos de izquierda, ¿no? Incluso... Pero van contra los poderes fácticos, ¿ah? Que por son eso, mucho más por derechistas eso, que los por eso, peruanos. por eso le digo. ¿Por qué en el Perú no ha pasado Como eso? nosotros los maestros acá en el Perú no podemos hacer una alianza, por ejemplo, con los estudiantes por una educación, por una verdadera educación de calidad? No lo podemos hacer. Nos falta. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, los gobiernos, etcétera, controlan a diario a los maestros, y si a uno lo encuentran, por ejemplo, haciendo vida política con el estudiante, ya es un delito. Fuera, el maestro lo expulsa. No es así, pues. De tal manera, yo creo que aquí no se hace verdaderamente vida política en el país. Y eso es un gran problema, porque verdaderamente lo que está ocurriendo en muchos países del mundo, ¿qué cosa significa? Que efectivamente... ¿El Frente Amplio es a su juicio la primera izquierda pro sistema en el Perú? Bueno, sería exagerado opinar de esa manera. Para mí el Frente Amplio encontró una oportunidad, encontró una circunstancia, ahí están los resultados, ¿no es cierto? Pero eso no fue fruto de alguna cuestión planificada, que efectivamente programada, que se veía que de esa manera iba a tener una ejecutoria el Frente Amplio, ¿no? Oportunidades, circunstancias, o por ejemplo, en gran medida favoreció al Frente Amplio lo que ocurrió con Guzmán, por decir, porque el electorado joven está en la búsqueda de una alternativa, de cosas nuevas, ¿no es cierto? Miren, Alan García, con todo el prestigio que tiene, 2 veces presidente, ¿cómo termina en su tercera tentativa de llegar al poder? Entonces, hay varias lecturas sobre este tipo de cosas, pero lo cierto es que tenemos que empezar a hacer vida política, Exitosa. pero política, no haciendo clientelaje, no llevando regalitos, no dando pescado, sino enseñando a pescar. Eso es lo que no hace el fujimorismo. Daniel, el APRA está regirando hacia la centroizquierda, dicen algunos de sus voceros. Bueno, Esa es la nueva cifra histórica del APRA. vamos a ver, efectivamente, el haberle aclarado al profesor Aurich que hay trabajo político y discusión ideológica dentro del APRA, no quita que le dé la razón en el fondo. Es decir, el APRA atraviesa por un problema de tener una suerte de costra, una cúpula que un poco se resiste a abrir el partido, a cambiar las maneras de acercamiento a la población del APRA, quizás por temor a perder el poder que tiene, y eso tiene que cambiar definitivamente si es que queremos modernizarnos y si es que queremos subsistir. Tenemos un congreso el 7 de julio, donde yo espero que una nueva directiva relance el partido, modernizar
revisando sus formas de hacer política y partiendo de potenciar fundamentalmente la democracia interna en el partido, y en el acercamiento, retomando la idea del profesor Aurich, en la relación entre el APRA y la población, efectivamente el retomar la construcción de ciudadanía desde el partido escuela, retomar la construcción de ciudadanos cívicos. No se trata de volver al pasado, pero me permito recordar las universidades González Prada, que como dijo el maestro Aurich, no se trata de regalar el pescado, sino de enseñar a pescar. Cuando he hablado de dos culturas políticas que se enfrentan, hay una que es la clientelista, la que otorga las cosas, pero tenemos que anteponerle otra mucho más política, mucho más cívica, inclusive más ideologizada, más programática, en donde se asocie el desarrollo con la mejora de la educación, con igualdad yo creo, de Daniel, oportunidades, etcétera. La única manera de que el APRA y Acción Popular se enfrenten a estos nuevos partidos es radicalizando la democracia interna. No va por un tema Absolutamente. ideológico, va por un tema operativo. Absolutamente. A ver, yo creo que son ambas cosas. El APRA tiene que abrirse al Perú y el Perú abrirse al APRA, un poco parafraseando una frase antigua de Juan Pablo II, pero también hay que llegar con un discurso distinto al discurso asistencialista. Exitosa. Ahora, ¿Distinto al discurso derechista de Alan García también? Bueno, a ver, en 1990 cayó el muro de Berlín. Eso cambia inclusive la definición de lo que es izquierda y derecha. Lo que yo sí creo que el APRA necesita a gritos es un congreso ideológico, porque hoy día cada aprista es un aprismo, y estamos viéndolo en las diferentes posiciones que se han manifestado frente a la segunda vuelta. Para mí me parecía de sentido común defender la posición que más se acerca a la democracia, pero hay compañeros, y los respeto, que no lo piensan así. Quería hacer dos comentarios breves. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo el doctor Chanamé, en el sentido de que hay cosas positivas de las que también hay que hablar, ¿no? Y esto positivo, aunque de pronto no le guste al profesor Aurich quizá, no, para mí es el modelo económico, que por supuesto es perfectible, pero que es un logro del cual los peruanos estamos disfrutando y que hay que potenciar. Ojo, este año está calculado que crezcamos 3.7% y vamos a ser el segundo país de más crecimiento en América Latina. El próximo año probablemente crezcamos más de 4. Entonces hubo cosas que se hicieron bien en los últimos 15 años, lo cual por supuesto necesita el añadido de la mejor redistribución de la riqueza, de la mejora de la calidad y de la cantidad de los servicios del Estado para una igualdad de oportunidades. Finalmente, el tema del caudillismo, quiero resaltar lo que aquí se ha dicho. Efectivamente, el símbolo de los partidos nuevos, no voy a llamarlos antipolíticos, porque no quiero caer... Basta de ver la final, la segunda vuelta es la K versus PPK. Claro, el símbolo del fujimorismo es la K de Keiko, el nombre de Peruanos por el Cambio es PPK, y Acuña tiene la letra A. Entonces, la O de Ollanta. Entonces estamos asistiendo, ¿no es cierto?, el predominio, claro, y es el predominio de una cultura política caudillista, y eso es lo que me preocupa en Fuerza Popular, porque es el caudillismo más organizado, más fuerte, y es posible que tienda a permanecer inclusive por encima de la norma constitucional. Raúl Chanamé, ¿hay neofujimorismo? Hasta Carlos Tapia lo admite. Carlos Tapia, que se ha vuelto un francotirador de la izquierda ahora, ¿no? Por supuesto, y el solo hecho de tener una fuerza organizada mayoritariamente en provincia, yo creo que es un fenómeno político nuevo. Al interior del fujimorismo yo creo que se vive lo mismo que se vive en los demás partidos. El caudillismo, el verticalismo, que son un componente de la crisis del sistema político. Solo 10 de los 73 congresistas del fujimorismo son militantes de Fuerza Popular. Claro, son invitados la mayoría, ¿no? Entonces, una encuesta que se hizo en diciembre, ¿quiénes quisieran hacer política? De cada 10 peruanos solamente uno, y de cada 20 jóvenes solo uno. O sea,
Esa es la crisis de la política y el éxito de la antipolítica. O sea, los políticos en general no son vistos adecuadamente. Entonces necesitamos revertir eso. No hay democracia que pueda sostenerse sin partidos políticos. Hay que reformar. El 6... Pero por eso, en esa circunstancia, el 6 de junio, ¿qué va a pasar? Gane quien gane. Gane quien gane. Son dos candidatos erigidos sobre partidos precarios. Exacto. Si no existe una reforma... No va a bastarle el asistencialismo a Keiko ni la concertación con otros partidos a PPK para asegurar gobernabilidad. Yo creo que marchamos inevitablemente a un cogobierno. Gane quien gane. Gane quien gane. O sea, si Keiko es audaz, tendrá que dar la mano incluso a la izquierda. Sí, claro. ¿No? Ojalá. Y creo que a PPK le será mucho más fácil, porque podrá ser un gabinete de ancha base, pero no podrá prescindir del fujimorismo, ¿no? Ese es el reto de PPK. O sea, ganándole al fujimorismo, no puede prescindir del fujimorismo, por la mayoría aplastante que tiene en el Congreso. Pero lo querrán sus demás compañeros de ruta, ese es el problema. Yo creo que el gran problema de transición fue no incluir al fujimorismo. Claro, ¿no? Entonces, haberlo excluido del proceso de transición. claro, pero entonces, ¿cuánto vale una Acuña en relación a un De Soto? Entonces, ese es el gran problema del Perú. O sea, ¿cómo sopesamos y equilibramos un gobierno de ancha base? Ese es el problema del 6. Yo estoy preocupado no por el 5, sino por el 6 de junio. Claro, sí, efectivamente. ¿Más preocupado por el 6 o por el 5, Olmedo Auris? Bueno. Él está preocupado por el 4, dice. En principio, obviamente, por el 5, ¿no? Pero fíjese, en toda sociedad moderna, yo me quiero referir a un tema muy venido a menos en estos tiempos de las elecciones, es el mundo del trabajo. Y en toda sociedad moderna, obviamente los actores del trabajo están regulados adecuadamente, porque de ahí viene la riqueza. Muchos nos rasgamos las vestiduras, etcétera, etcétera, como el fujimorismo que ofrece el oro y el moro a los trabajadores, cuando ellos fueron los causantes de la desregulación laboral, ¿no es cierto?, del ajuste estructural. ¿A dónde voy? Planteo la necesidad de que el futuro gobierno tiene que prestarle atención a una reforma fundamental, que es la reforma laboral. No puede ser posible que un país como el nuestro, que ha tenido crecimientos económicos muy importantes, no haya tenido, pues, y no tenga una ley general de trabajo. Ya, pero ¿en qué sentido? ¿Optimista en cualquiera de los dos casos? Pesimista, me imagino. No, en cualquiera de los casos. Los dos casos. Pero tampoco me hago ilusiones que ellos lo van a hacer. Por eso me dirijo a través de este medio de comunicación a los trabajadores, a los sectores sociales, a organizarnos. Sea quien sea, es la época de organizarnos, de luchar y resistir. Pero para resistir tenemos que tener una férrea unidad. Si no tenemos unidad, estamos perdidos. Por eso, el imperativo de la clase trabajadora es la lucha por una reforma laboral, sea quien sea el futuro gobierno. Daniel, para concluir. Sí, yo para concluir, quiero, Juan Carlos, manifestar en general optimismo, más allá de la posición que he planteado. Creo que los dos grupos que postulan en la segunda vuelta están bastante mejor preparados que quienes actualmente nos gobiernan. Entonces, en ese sentido, creo que las expectativas son positivas, ¿no? Y bueno, el llamado, el deseo de que el fujimorismo no pase la línea de los límites de la democracia. Respecto de las reformas, por supuesto que apoyo la necesidad de una reforma laboral, pero un tema muy ausente en la campaña ha sido la reforma de la educación. Y vamos, si queremos inclusive inversión extranjera tecnificada, necesitamos mano de obra calificada, necesitamos quintuplicar la inversión en la educación, necesitamos ciudadanos mucho más preparados, tanto para la igualdad de oportunidades, para lograr la igualdad de oportunidades, como para insertarnos mejor en la globalización. La base para dejar de ser un país exportador primario y convertirnos en un país moderno, desarrollado, industrial, es la educación. Y yo espero que sea prioritario en la agenda de cualquiera de los dos que resulte elegido el domingo, y a ambos les deseo suerte. Raúl Charamé. Juan Carlos, yo creo que hay muchas reformas que tienen que hacerse, pero la reforma prioritaria es la reforma política. Si no reformamos el sistema político, tenemos elecciones en el 2018. Claro. Y con este sistema de partidos
Vamos a marchar, si hemos tenido 19 caudillos ahora, vamos a tener 10.000 caudillos en las elecciones municipales y regionales. ¿Eso es la consistencia del sistema de partidos políticos? No, eso debilita el sistema. O sea, yo creo que la tarea del 6 de junio, prioritaria, acuerdo, gane quien gane, y ese debería ser el acuerdo de las dos fuerzas, es hacer la reforma política. Y hacerlo además de inmediato. Inmediato, en las dos próximas legislaturas, que significa democracia interna para atraer a la sociedad hacia los partidos, ley de financiamiento y actualización programática. Estos partidos, los 19, carecen de un programa para el siglo XXI. Muchísimas gracias a los tres partícipes de este panel, repito, un panel de lujo del historiador Daniel Parodi, el profesor Olmedo Auris, presidente del MAS y dirigente de Patria Roja, además de vicepresidente de la CGTP, y Raúl Chanamé, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, han estado aquí en los estudios de Radio Exitosa comentando la coyuntura y trazando, sobre todo, eso es lo más importante, líneas de interpretación a partir del 6 de junio, que es cuando nos asomamos al escenario postelectoral. Muchísimas gracias a los tres. Gracias, Juan Carlos. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con el economista Juan Mendoza para hablar de qué le espera al próximo gobierno en materia económica. No todo parece ser lecho de rosas. En un instante, estamos de vuelta en Radio Exitosa.